Buenas tardes, profesores, profesoras. En esta parte del acompañamiento invitamos a un amigo de la casa, del programa, a Nicolás. Nicolás es trabajador, es terapeuta ocupacional del COSAM de Recoleta y lo invitamos a colaborar con nosotros con algunas preguntas en relación a la temática de ergonomía que hemos estado revisando a lo largo de la cápsula o de la presentación, dependiendo de la modalidad de trabajo, como lo estén haciendo en cada escuela. Así que estamos junto a Eduardo y junto a Pablo, que somos de la comisión de acompañamiento, y le damos la más cordial bienvenida a Nicolás. Un gusto. Muchas gracias por la invitación, tanto tiempo también. Eh, bueno, estamos para ver si podemos echarles una mano desde la terapia ocupacional a los que están haciendo y dando la pelea en la casa durante este tiempo tan complicado para todos. Así que vamos a partir con las preguntas de Eduardo. Ok, Nicolás, entonces para partir nos gustaría que nos mencionaras cuáles son las principales dolencias vinculadas al teletrabajo que tú has podido visualizar en tu ejercicio laboral. Mira, en términos generales, lo que más se observa en este cambio como de forma de trabajar es que las personas han resentido más, por ejemplo, han visto aparecer más dolencias, principalmente en la espalda, por la cantidad de horas sentado, sin mucho cambio de posición, sin mucha educación postural, que es lo principal. En los profesores observa esta diferencia de el trabajo de pie, caminando, incluso cosas como el traslado entre salas, todo ese tipo de movilidad que hay durante su jornada cambió abruptamente y pasaron en esta forma de teletrabajo a estar como sentados. Y principalmente se manifiesta mucho en el tema como del dolor lumbar, en los hombros, para sostener los brazos, para el tema del trabajo mucho más arduo y por más tiempo en el computador, y también el tema como visual. Gente como que refiere como estar como que la pantalla los cansa mucho durante el día, que la exposición al ser muy larga también les genera esta dificultad como visual, como este cansancio visual. Entonces serían como los tres puntos que más se repiten en general: los dolores de espalda y cuello, por ejemplo, y hombros, y el tema como el cansancio visual, principalmente. Perfecto. Y considerando que actualmente estamos la mayor parte del día, ¿no es cierto?, teletrabajando, ¿qué consideraciones crees tú que podemos tener al momento de elegir un escritorio o una silla para teletrabajar? Mira, en general, lo que las personas no consideran mucho son sus propias características. En general, las personas consideran antes de comprar un escritorio el tamaño del escritorio o el tamaño de la silla, pero no su propio tamaño. Por ejemplo, o sea, es importante que tanto se puede adaptar un dispositivo a mí, pero en realidad uno debería partir pensando en sus propias características. Por ejemplo, la altura, ¿ya? Mi talla. Una persona de 1,80 m sentada en una silla estándar no queda en la misma posición de una persona de 1,60 m. Entonces, bueno, eso se va como adaptando, ajustando en relación a lo que te permite tus dispositivos. Pues las sillas que se alzan o se bajan, los cambios de posiciones de los antebrazos y todo. Pero en general uno debería partir por uno, pensando en, por ejemplo, incluso cosas como el peso corporal. Uno debería considerar por ejemplo, qué tanto subió de peso o qué tan pesado está, como para considerar el tipo de asiento y si ese tipo de asiento quizás requiera como un refuerzo, como otro cojín, quizás. Pero en general uno debería partir de uno. Más o menos medirse, tener una conciencia más o menos de
de cuál es su posición al estar sentado, para la gente que pasa mucho más tiempo sentada. Y eso, en general, uno puede después observar esta como posición ergonómica sugerida del trabajo, que tiene que ver con la espalda recta, las caderas en 90 grados, las rodillas en 90 grados, incluso los pies más o menos en 90 grados, y que la altura de, por ejemplo, de la posición de la mesa del escritorio nos permite tener el codo flectado en 90 grados. Esa posición, que es como estándar, deberíamos buscarla como para poder, por ejemplo, elegir un escritorio. Ahora, otros aspectos de la elección de un espacio para trabajar es saber más o menos qué tanto espacio uno ocupa en un escritorio o en una mesa. Por ejemplo, qué tanto necesita tener cosas alrededor para poner, no sé, en el caso de los profesores me imagino material quizás didáctico a la mano, que esté impreso, objetos incluso, y que eso quepa, digamos, en un espacio y que sea de fácil acceso. Eh, eh, pero en general y eso tiene que ver con el comportamiento de uno como trabajador. Hay gente que necesita como el computador, un cuaderno y un lápiz, y gente que necesita más elementos a mano. Incluso, por ejemplo, considerar la ubicación por ejemplo, de las fuentes de poder de corriente para tener a mano. Entonces, pensar en un espacio de trabajo que se acomode, que también ya funcione no solamente año, ni que se adapte, que mi silla se suba o se baje, sino que también como yo me muevo en este espacio, porque también hay movimientos que uno considera como que está sentado todo el día, pero se está moviendo también constantemente. Bueno, siguiendo en esta misma línea, entonces me gustaría que nos mencionaras qué accesorios crees tú que nos podrían ayudar en nuestra estación de teletrabajo. Bueno, en general uno piensa como que el teletrabajo, bueno, principalmente se hace como desde un computador, pero también hay otros elementos que uno podría considerar. Partiendo del computador, tenemos o de los dispositivos para el espacio para trabajar, uno debería pensar como en la expectativa versus la realidad. Por ejemplo, debería uno considerar que la altura del monitor donde uno está trabajando debe estar como aproximadamente a la altura de los ojos, en un espacio por lo menos de separación de unos 50 centímetros, y en caso de ser necesario, por ejemplo, usar quizás un monitor que pueda duplicar la pantalla, en caso que nosotros necesitáramos como manejar visualmente un espacio más grande de información, que es lo que pasa, por ejemplo, con las planillas Excel, que tienen mucha información en poco espacio. De repente esa misma cantidad de información en un monitor más grande, que va un poquito más atrás, facilita mucho como el acceder visualmente a esa información. Entonces, en esto como de la expectativa y la realidad, principalmente lo que más funciona es como tener elementos que para nosotros sean cómodos. Como por ejemplo, no necesitan como invertir en soportes de muy alto diseño ni nada, sino que pueden, por ejemplo, subir su monitor con libros o con otro dispositivo que lo que tiene que hacer es subir la altura del computador. Una cosa recomendable es, por ejemplo, si el tamaño de su computador, por ejemplo, hablando de pantallas como de 13 pulgadas más arriba, o si no es mayor que eso, lo que podrían considerar es, por ejemplo, comprar un teclado accesorio que les permita disponer de un espacio de separación de las manos un poquito más cómodo. Al tener un computador o trabajar directo en el teclado del computador y computadores más chiquititos, lo que tenemos es que tenemos una posición sostenida de mayor rigidez. ¿Ya? Entonces, una recomendación podría ser usar, si tienen un notebook, en general podrían como acceder a un teclado aparte para manejar el teclado desde fuera del teclado del computador, porque además eso le permite alejarse un poquito de la pantalla, no tener el computador encima,
y también no terminar escribiendo, o sea, tenemos la pantalla arriba, bien ubicada a la altura, y no vamos a estar escribiendo así. Lo otro es que, por ejemplo, los mouse, en general, una recomendación como ergonómica también es que el mouse sea adecuado al tamaño de sus manos. Gente que tiene manos más chiquititas, hay mouse de varios tamaños. Y lo que ocurre es que en la medida que yo, si tengo una mano más grande y uso un dispositivo más chiquitito, lo que hago es forzar músculos más chiquititos durante mucho tiempo, y lo que hace es que genera un cansancio. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, un mouse adecuado más o menos que se mantenga, o sea, muy parecido a la posición como funcional de la mano, que es esta, que es más o menos como tomando un cilindro, que se moviera en ese rango, como achicar ese rango de la mano. Así. Eso va a permitir que esta postura como sostenida de tomar el mouse durante mucho tiempo no fuerce músculos muy chiquititos, y haga que la fatiga, digamos, después de largas jornadas de uso de la mano, no sea tanto. Lo otro es que entre el teclado y el mouse, ojalá los antebrazos, o los brazos, perdón, estén apoyados en la mesa. Ojalá en una superficie blanda. Y las muñecas, que, bueno, hay como es muy conocido que las mutuales de seguridad reparten estos implementos para los escritorios que son como plantas para poner encima de las muñecas. Eso tú lo puedes también llevar hacia el brazo completo. Genera mucho más comodidad, ¿ya? Porque lo que hace, cuando uno mantiene la muñeca apretada en una superficie dura, lo que hace es que comprime esta zona de nervios relacionados con la mano, y el túnel carpiano, que es esta zona de acá, que es en general las personas presentan hartas molestias porque este apriete o esta presión sostenida lo que genera es una inflamación posterior de este ligamento o este túnel que contiene los tendones y una rama nerviosa que va para toda la mano. Eso es como lo básico. Ahora hay otros elementos mucho más específicos para la gente, por ejemplo, que quizás utiliza lápices digitales o superficies digitales para dibujar o entregar indicaciones en las modalidades como de Classroom o de algunas otras plataformas. También puede ser como una ayuda. Una de las cosas que es importante es que, de nuevo, necesitamos como adaptarnos, considerar nuestras propias características. El tamaño de la mano, lo que yo les decía, por ejemplo, la separación de las manos, donde uno pueda ubicarse en el teclado de forma un poquito más fluida, menos rígida. Perfecto, gracias Nicolás. Ahora seguimos con las preguntas de Pablo. Sí, Nico, muchas gracias. Esta pregunta es si existe solo una forma de sentarse correctamente. Es decir, como generalmente se dice que tienes que tener toda la espalda apoyada en el respaldo, pero ¿hay otras alternativas en caso de que uno tenga una silla con respaldo? Sí hay. En realidad, ahí lo que uno debería considerar son los tiempos de estar sentado. Uno se sienta y no es solo la espalda la que sostiene, sino que sentimos una presión en los glúteos, en la parte posterior del muslo, ¿cierto? Hasta en los hombros, el cuello. Entonces, no existe una forma única, sino que existe una forma como individual. Hay gente, por ejemplo, que tiene una mejor condición como física, esquelética, que le permite, por ejemplo, sostener una posición erguida más tiempo que otras. Hay gente que se fatiga o se cansa muscularmente mucho más rápido. Lo que uno indica o que debería considerar más o menos es ir cambiando de posiciones dentro de lo posible. Ahora está la silla clásica para sentarse con un respaldo
recto, o estas sillas con diseño más ergonómico, donde el principal soporte es lumbar, más que cervical, porque uno no está hacia atrás trabajando en la silla todo el tiempo, sino que en general inclina su cabeza o acerca como la cabeza como hacia el eje vertical, si no estaría como una posición muy poco funcional. Hay otras formas de sentarse, por ejemplo, que es hacia adelante, donde la descarga del peso no se produce en los glúteos, sino que en las rodillas y en los muslos, que son esas sillas similares que se usan para hacer masajes en la espalda, en una posición hacia adelante. Claro, ahí hay un apoyo también, dependiendo del diseño de la silla y la altura, un apoyo abdominal e incluso como torácico, así como muy alto, como para estar casi como echado hacia adelante. El beneficio de una y otra tiene que ver con las personas, cómo toleran estar sentados. En general, la posición de estar sentado debería permitirte como pararte sin mayor dificultad. Eso es más o menos como si tú quedas muy mal sentado y tienes que hacer mucho cambio de posición, ajustar mucho, como que no está siendo muy efectiva. La posición de la silla recta lo que busca, o más o menos genera una situación como de activa de atención. Si uno yo en este momento no estoy o sea, estoy como en una pieza, o en una cama atrás, que es la pieza de mi hijo, pero si yo me sentara a leer, o me acuesto a leer, esa posición que no es activa, sino es pasiva, lo que va a generar es que yo vaya relajándome hasta que probablemente me quede dormido muy rápido. Lo que busca esta posición es una posición de erguido, de estar como activo. Eso no quiere decir que uno no se canse ni se quede dormido sentado, pero en general eso es lo que provoca. Hay otras posibilidades de sentarse, que es una técnica que se usa en rehabilitación incluso, que es el uso de balones terapéuticos o balones de pilates, por ejemplo, en reemplazo de la silla, o intercalando el uso de la silla rígida. Entonces, lo que tú haces es sentarte en una silla que además debería mantenerte en una posición similar a la que estás sentado, pero lo que pasa es que te entrega una información propioceptiva distinta, y lo que hace es que tú vas ajustando tu posición, y en general hace que tu musculatura se active para mantenerte más erguido. Eso es una respuesta como automática, aunque igual podrías quedar echado hacia adelante y todo, pero en general lo que busca la posición es mantener como erguido. Y lo que ocurre es que es la información propioceptiva, que es la de la tensión muscular, que no es perceptible como el tacto, la visión o el olfato. Lo que le indica a tu cerebro es más o menos cómo se tiene que ajustar de acuerdo a la posición que tiene. ¿Qué sería lo ideal? Tener una silla cómoda, que te permita estar cómodo erguido, que no tengas tú que hacer todo el soporte, que te permita como en poco espacio como volver a descansar, ¿no? Que tengas que echarte hacia atrás o echarte muy adelante, y que te dé esta sensación como de estar como en control del espacio. Súper. Y teniendo en cuenta, bueno, lo que comentabas de cierta capacidad física en ese sentido, ¿qué impacto tienen las pausas saludables en el teletrabajo? Si nos puedes dar algunas recomendaciones, quizás fortalecer ciertos músculos ahí. Claro, sí. La pausa en general no solamente tiene un impacto en lo físico, sino que también un impacto mental. Y eso también es una carga muy alta que se ha presentado en este tiempo con el cambio de la pandemia, o la situación de la pandemia, porque hemos pasado de actividades más móviles, en el caso de los profesores, a sentarse
a estar como en un espacio muy, muy reducido. Son altamente recomendables las pausas, porque te permiten permiten físicamente cambiar la posición. Por ejemplo, que mejoran la irrigación de zonas que no están tan bien irrigadas por la posición sostenida. Y mentalmente te permite, por ejemplo, bajar la carga del trabajo. Hay unas recomendaciones, por ejemplo, de tiempo de uso de pantalla con tiempo de descanso, que más o menos hay unas proporciones que son como cada 3 minutos, o sea, perdón, cada 30 minutos de pantalla hay que sacar la vista de la pantalla hacia otro espacio durante un tiempo distinto para poder bajar la carga de luz en frecuencias como azules, que son como que lo más molesta. Lo mismo con el cuerpo. Por ejemplo, uno podría hacer una clase, me imagino yo, de un profe con una que no necesita como ponerse de pie en una silla y pasar a la otra clase quizás con un balón terapéutico. Eso dentro de las posibilidades, pero son altamente recomendables y altamente necesarias. Sobre todo las pausas que te permitan, por ejemplo, salir del espacio de trabajo, como del cubículo de trabajo. O sea, que es como levantarse a tomar agua, levantarse, preparar algo. Por ejemplo, si tienes que hablar por teléfono con alguien, quizás hablar por teléfono fuera del espacio del trabajo. Si tienes, o del computador, por último, que te permita cambies tu posición física como también mental. Ya no estás en el mismo espacio que te tiene como ahí, en general, muy, muy acotado. Y perdón, y lo último es que el diseño, pensándolo así, como la consideración de cómo hacerlo, depende de uno también. Sería recomendable, por ejemplo, que sobre todo para las personas que han estado como experimentando dolores de espalda por las posiciones muy sostenidas, es que las pausas las dediquen, por ejemplo, a hacer elongaciones suaves, cambios de posición. Por ejemplo, alguien que se pueda, no sé, pues volver a acostar un poquito en una posición no solamente como de relajo, sino que en una posición activa en donde puede elongar la espalda, elongar las piernas. Y eso te permite sacar como esa sensación de carga o de cansancio y de fatiga del cuerpo, para poder volver quizás a otra, pienso yo, como de entre clase y clase, o incluso en las actividades como, no sé, pues de preparación de material que no son con alumnos o con otros. También es importante, pues no solamente el estar con alumnos en el caso de los profes, así como en la plataforma es demandante, sino que también las otras actividades que son más administrativas quizás, también es importante que sean consideradas desde la misma perspectiva. Muchas gracias, Nico, ahí por las recomendaciones. Siempre es importante tener estas pausas, como tú dices, para tener el cuerpo más sano y también estar más activo, tener más atención durante el día. Vamos con Carlos ahora, que te va también a hacer unas preguntas. La primera que yo te quería hacer era cómo gestionar el uso de la iluminación y de la luz en nuestra estación de trabajo, independientemente si esta es temporal o es fija. Principalmente pensando en la artificial, porque estamos nos estamos acercando al invierno, se viene el cambio de hora el fin de semana. Quizás cuando este video ya estemos con el horario cambiado, así que los días son mucho más cortos, así que cómo gestionar la luz, las lamparitas, sirven, las lámparas de piso. Bueno, la luz es un elemento súper importante en el funcionamiento fisiológico del cuerpo. El estímulo luminoso está relacionado con los ciclos circadianos, con los ciclos de sueño y vigilia, con el descanso, entonces no es un elemento menor el que tú nombres. Ahora, aquí hay como, yo creo, dos elementos. Uno es como
el elemento de luminoso o de luz que tiene que ver con cómo estás trabajando tú en un lugar cómodo, por ejemplo. Y lo otro son los elementos de la luz que tienen que ver con actividades como esta, por ejemplo, de transmisión de las conexiones o el uso de las plataformas o las videoconferencias. Ahí como tú lo puedes diferenciar es que la luz que tú uses para hacer tu videoconferencia no es la misma que tú uses para hacer tu trabajo. Porque la luz de la conferencia lo que va a buscar es una buena imagen, ¿cierto? Que más o menos que no aparezca un excesivo blanco, que no sea ni tan sepia, sino que donde tú te veas bien, donde no hay una interferencia con la cámara que está grabando. Y eso en general son temas más transitorios. Uno no está probablemente tantas horas en eso. Sí. Ahora, para el otro aspecto que tiene que ver con la luz, más como del trabajo, del funcionamiento normal, lo recomendable sería tener un feedback como de luz del exterior. En mi caso, yo lo tengo a mi mano derecha, que es la ventana de esta habitación, porque te permite ir teniendo conciencia más o menos del tiempo y del cómo vas funcionando durante el día. No es lo mismo estar agachado y darte cuenta que está oscuro a ir, ¿por qué está tan oscuro? Como tú dices, ahí voy a un cambio de hora, voy a empezar a ver que me voy a ir acostumbrando a esto. Incluso tú podrías como adecuar tus actividades a ese nivel de luz. ¿Ya? Lo mismo ocurre que, por ejemplo, si está oscuro en invierno, es menos motivante y activa menos la alerta que si hay luz. Pero yo lo dividiría en esas dos como modos. El modo de trabajo es una consideración importante, que el espacio donde uno esté tenga una iluminación fluida, adecuada, que te permita no depender de la luz del computador para poder funcionar. Si podemos bajar la carga de luz que tiene el computador o las pantallas, el monitor que ocupemos, lo que va a hacer es que tu sensación de fatiga visual sea menos durante el resto del día. Entonces, luces indirectas, luces hacia arriba, por ejemplo, usar lo que tú nombrabas como lámparas, que permitan como, si es que tu luz no es directa, permitan como llenar ese otro espacio de luz. Te va a permitir, por ejemplo, bajarle un poquito el brillo a la pantalla. Y eso va a hacer que la carga visual sea más baja. Ahora, aprovechando eso mismo, hay algunos monitores, computadores, incluso tablets que tienen unos modos modos o nocturnos o de filtro de azules, para poder y que cambien un poco como el tinte o la forma en que están los colores en la pantalla. Eso también ayuda. Es una buena forma como de combinar lo del computador, el monitor, con el espacio alrededor de tu sala. Ya, súper. Nico, justo estamos los dos usando audífonos muy distintos, y a eso viene la siguiente pregunta. Si el uso de audífonos como lo que tú estás usando, que son, no sé el nombre en español, solo lo sé como in-ear. Sí, pues. Sí, porque van dentro. Que van dentro. O pueden ser perjudiciales a largo plazo, a diferencia de estos que son de diadema sobre el oído. Claro, como un overhead o headset. Sí. O sea, en general lo que se ha observado es que la exposición como larga a ruido muy fuerte, sin audífono, como a los ruidos muy persistentes con audífono, genera un daño a largo plazo. Ahora, puede provocar incluso incomodidad, desde la incomodidad, como que esto me aprieta
me molesta en el oído y al final termino con una molestia en el oído, como una dificultad de repente para percibir sonidos. No es tan rápido, se supone, pero sí a la larga podría como generar molestia y una diferencia como como en el funcionamiento de la audición. Pero también depende de la cantidad de horas a lo que uno esté expuesto en el uso de esto. Lo que ocurre es que cómo seleccionar audífonos probablemente tiene que ver con la comodidad, porque hay gente que le es más cómodo este tipo de audífonos, u otros que que son más cómodos los audífonos que generan una cancelación de ruido pasiva, que se llama, que es esto que te cubre la oreja y que tú escuchas menos o mal el exterior. Ahora, si tú quieres ocupar, si el uso de tus audífonos es para las conferencias, tienes que pensar cuánto rato vas a estar en conferencia y qué tanto, por ejemplo, es el retorno que tú tienes de audio de tu propia voz en la oreja, como en tu oído. Porque si tú te pones un audífono que te bloquee pasivamente y además con el ruido que te estimula y no tiene ninguna, como esta tecnología de la cancelación de ruido, lo que va a hacer es que va a terminar como escuchándote tú mal y va a hacer que te empieces a levantar mucho la voz, incluso termina hasta cansando y se escucha mal. Entonces, la selección o sea, sí o sí el uso prolongado de audífonos generaría un daño auditivo a largo plazo, pero va a depender del tiempo de exposición. Y el tiempo de exposición y cómo uno elija un audífono sobre otro depende de la comodidad y de para qué lo quiere. Claro, si quieres solamente escuchar música, no necesitas quizás como un retorno de tu propia voz. Pero si lo necesitas para una conferencia, sí necesitarías quizás alguno que te permite como escuchar mejor. Por ejemplo, esto que estoy usando yo va directamente adentro de la oreja. Pero hay otros que se afirman como en el exterior del pabellón auricular, entonces no bloquean tanto la entrada de sonido y hacen más fácil la percepción de tu propia voz. Y por eso tiene que ver mucho y que podrían ser más útiles para conferencias, para escucharte como un retorno más natural. Ya. Y no como con esta sensación de estar con los oídos tapados. Y la última. Si no tengo ningún accesorio, estamos como volviendo a lo primero, lo que te preguntaba Edo hace un rato. Estoy solamente con mi notebook. ¿Qué medidas puedo tomar para prevenir dolencias y malestares como el dolor de espalda, la fatiga visual? Nosotros estamos pensando, por ejemplo, cuando los profes tengan que volver a la escuela y tengan que llevar, por ejemplo, su notebook y no tengan nada más, o tengan, no sé, libros a mano, no cuenten con nada más a disposición, como qué medidas pueden tomar en una situación así, o cuando uno va a un café o uno va a una biblioteca. Claro, pero mira, ahí lo que uno debería considerar es como más o menos el tiempo en que va a ocupar en esa actividad. Si son actividades muy largas, quizás tener a la mano, por ejemplo, algún elemento que te permita tener un poquito más alto el computador. Hay algunos atriles como del compu que lo que hacen es que dejan pegado el teclado abajo y suben el computador un poquito. Pero va a depender de la cantidad de tiempo que tú uses para esa actividad. Porque si tú, no sé, vas a hacer una clase con tu notebook que sea breve, quizás eres capaz de tolerar de buena forma esa actividad. Pero si en estas situaciones de teletrabajo, hay cosas como a las que puedes echar mano sin necesidad necesariamente como de invertir mucho en términos de lucas, pero sí que te podrían ayudar como a mejorar la experiencia del trabajo.
Y una de las cosas como importantes es como tratar de, aunque sea suene como más difícil, es tratar de planificar un poco la rutina del trabajo para que tú puedas, por ejemplo, ir insertando pausas, cambiando de actividad, que no tengas que hacer todo, por ejemplo, de una sola vez en el computador sentado, además en una mala silla, porque si ustedes, con los profes, yo creo que hicieron algunos quizás una inversión de su silla para poder estar cómodos trabajando harto rato en la casa, no van a tener la posibilidad de llevarse esa silla al colegio. Entonces, pensar un poco, siempre es importante como pensar en cómo estoy trabajando, qué estoy haciendo y cómo poder como adaptarlo. Quizás hay actividades que ahora que estaba dejando al final, que las podía hacer sin ningún problema al final acá en la casa, quizás al volver al trabajo las voy a tener que ir como intercalando. No sé, me refiero como a la preparación de clases, los informes, quizás lo más administrativo, las reuniones. Es súper importante como ir mirando y ir pensando qué es lo que tengo que hacer. Si son como sesiones largas de trabajo en el computador, y lo mismo en la sala. Claro. Si son sesiones largas como con estudiantes, también uno debería como ir planificando en relación a su propio funcionamiento. Quizá actividades más lúdicas al principio, de mayor movilidad, quizás esas actividades de más movilidad al medio o hacia el final, uno va a poder ir como manejándolo. Siempre es importante como observar qué es lo que está haciendo y tratar de como de acomodarlo para poder tener una buena experiencia en la pega. Y eso puede que no requiera quizás grandes inversiones. Claro, claro. Entonces, con eso estaríamos, Nico. Te agradecemos mucho tu tiempo, la Muchas disposición gracias a ustedes. por conversar. Así que aquí Sí, pues vamos muchas gracias. No es un tema menor. Bueno, yo les contaba un poquito antes que tengo dos papás que son profesores y que todavía están trabajando y que están también en este proceso del teletrabajo, entonces más o menos quise como tomar esa referencia para poder como pensar en que está orientado a los profes y ver que pudiera ser eventualmente de ayuda. No puede ser todo repetir la teoría sin considerar al sujeto con el que uno está interactuando. Claro. Así que eso. Súper. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.